Podés ver desde hoy la columna del doctor López Rossetti a través de mitrehd.com.ar y en Facebook Live en facebook.com/Radio Mitre. Así que, Doc, estás en cámara. Ojo con los gestos que hagas. Ojo, Doc, ¿eh? ¿Qué tal? Portate bien. Me inhibieron. Te están mirando. Estás en cámara. Por eso ese peinado nuevo. Una inhibición. Por eso ese peinado nuevo, Doc. Tus lapiceras, Doc. ¿Tiene un peinado nuevo? Tus lapiceras, Doc. Muy bien. ¿Cuándo Las lapiceras. Todas las lapiceras. Bueno, Doc, es el día de la diabetes hoy. Mundial. Mundial. Cuando se dice día de algo, es porque se quiere llamar a la conciencia para que las personas promuevan actos de salud. Y la verdad que el Día Mundial de la Diabetes bien lo merece porque los números en los cuales hay diabetes son muy altos. La diabetes es cuando el azúcar está alta en sangre. Normalmente tenés que tener azúcar en sangre, pero si está por encima de un nivel se llama diabetes. Y aunque parezca mentira, y llame la atención porque digo, Día de la Diabetes Mundial, para despertar a la gente respecto a esto. Porque si no, la diabetes, ¿cómo te va a encontrar? Dormido. Porque no duele y no da síntomas. No duele, no da síntomas y vos te vas a enterar cuando te dio una complicación. Para no estar dormido es que se hace el Día Mundial de la Diabetes, para que aparezcan médicos, medios de comunicación diciendo, guarda el hilo, ojo, ojito, ¿cómo era que se llama? Ojazo. Ojito, ojazo, que podés tener diabetes y la podés controlar fácil. Este es el punto. El tema es encontrarla antes. ¿Qué es la diabetes? Es cuando sube el azúcar en sangre. ¿Hay mucha o hay poca en la Argentina? Mucha. ¿Y por qué eso en la Argentina? ¿Hay mayor No, es a prevalencia? nivel mundial. Ah. Pero yo hago ese silencio porque a lo mejor alguien que nos escucha o nos ve en este momento dice diabetes. Pero vos parate en cualquier esquina del país, de la República Argentina, te sentás y contás 10 personas. Pasa uno, pasa dos. Bueno, una de cada 3 tiene diabetes. Mirá. ¿Qué? ¿Un Sí. 30%? Sí, cerca de eso, cerca de eso. La diabetes más común, que es la diabetes tipo 2. La diabetes, que es la más común de todas, se llama diabetes tipo 2. Es la que se controla con medicación, con Es la que pastillas. se controla con pastillas, con medicación, con dieta, es la más común de todas, pero es ampliamente común y determina en sí mismo lo que se llama un factor de riesgo para que te produzca enfermedades. Claro. ¿Qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es toda aquella circunstancia que condiciona determinada enfermedad. Vos imaginás un bolillero. Bolillas blancas son todas bolillas de salud. Y hay bolillas negras. Las bolillas negras, vos sacás bolilla todos los días. Todos los días nosotros sacamos bolilla. Sí. Hasta el que te toca la negra. Cuando toca la negra te diagnosticaron hipertensión o te diagnosticaron algo. Los factores de riesgo aumentan las bolillas negras, es decir, que tengas una enfermedad. Claro. ¿Cuáles son los factores de riesgo en el caso de la diabetes? Y en lo que trabaja el doctor Cormillot hace muchos años. La obesidad. La obesidad. El aumento de peso, eso, el sedentarismo, el no moverse. Pregúntame, Tommy, si el estrés produce diabetes. ¿El estrés produce diabetes? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Directamente no, pero sí indirectamente. Una persona con estrés come más, tiene conductas compulsivas no sustitutivas del nivel de ansiedad, come más, se mueve menos, adhiere menos al tratamiento. De hecho, cualquier condición de diabetes, de estrés, ya eleva el azúcar. Y cuando el estrés es crónico, empieza a generar cada vez más posibilidad de desarrollar diabetes. El tipo 2 es el más común. Después más que común. está el tipo 3. Es el tipo 1, que es el que tipo se 1. trata, sí, que generalmente tiene un fuerte componente genético, es juvenil, aparece en etapa temprana y se medica con inyección, María, con inyecciones. Con insulina. Con insulina. Pero hay mucha gente grande también que se Sí, aplica sí, insulina. porque a lo mejor ya comió todas las etapas, porque no tuvo la oportunidad de hacer un diagnóstico a tiempo y un tratamiento a tiempo. Yo lo que quisiera comentar, porque vos fíjate cómo es. Cuando vos tenés obesidad, sobrepeso, sedentarismo, estrés, cuando sumás factores de riesgo, aparece, María, lo que se llama insulinoresistencia. Normalmente en la sangre hay azúcar, hay glucosa, que la necesitas para vivir. Ahora, la insulina, que habrán escuchado muchas veces el nombre insulina, que sale del páncreas, la insulina es una molécula que agarra la glucosa que está en la sangre y la mete adentro de las células. Ajá. Entonces te mantiene el nivel normal de azúcar en sangre. Bien.
¿Me expliqué? Sí, Perfecto. perfecto. Voy de vuelta. Vos mantenés el nivel normal de azúcar en sangre porque tu páncreas segrega insulina, la insulina agarra, como si fuera una mano, el azúcar exceso. y la mete adentro de la célula. Ajá. Y la célula engorda. Sí. Y la célula la Y trabaja engorda. y vive. Ahora, si vos tenés obesidad, si tenés condicionamientos genéticos, si tenés sedentarismo, si tenés estrés, empieza a aparecer algo que se llama insulinoresistencia. No quiero decir palabras difíciles, pero mirá qué interesante. ¿Qué es la insulinoresistencia? Recién dijimos que la insulina es una molécula que larga el páncreas, entre otras cosas, y agarra el azúcar y la mete adentro de la célula. Pero ¿cómo lo hace? Vos imaginate que cada célula es como una habitación. Y una habitación tiene una puerta, María. Y la puerta tiene una cerradura. La insulina es la llave que abre la puerta y permite entrar el azúcar que está en exceso en la sangre dentro de la célula, dentro de la habitación. ¿Me expliqué hasta acá? Sí. Perfecto. Si vos tenés los factores de riesgo, lo primero que aparece antes de la diabetes es lo que se llama insulinoresistencia. ¿Qué es la insulinoresistencia? Que todas las células de tu cuerpo, que son como habitaciones que tienen sus puertas con sus cerraduras, va la llave, que es la insulina, quiere meterse en la cerradura para abrir la puerta y así que el azúcar entre, y la cerradura medio que anda mal y se empieza a oxidar, por decirlo así, y eso se llama insulinoresistencia. ¿Cómo se detecta eso? Con análisis de sangre en los cuales vos podés demostrar que la persona todavía no tiene diabetes, pero tiene insulinoresistencia. Quiere decir que las células no responden adecuadamente a la insulina y si pasa mucho tiempo ya empieza a subir el nivel de azúcar en sangre y se produce diabetes. Doctor, pero ¿cuál es el síntoma? Los síntomas de diabetes en general son tardíos, como casi todas las cosas. Por eso tenemos que tratar de hacer, aparte es tan fácil diagnosticarlo, porque es un simple análisis, pero hay síntomas clásicos. Claro. El tomar mucho líquido, lo que se llama tomar mucho líquido, comer mucho, orinar mucho, pero generalmente ahí ya tenés bastante azúcar en sangre. ¿Y qué pasa cuando ese azúcar en sangre es alta? Y con esto redondeamos la columna. Porque vos decís, bueno, tienen azúcar alta. ¿Qué pasa con el azúcar alta? Lesiona las arterias, los vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos, y uno tiene la edad de sus arterias, y los vasos sanguíneos irrigan todo nuestro cuerpo. Entonces van a lesionar los vasos sanguíneos del corazón. Si lesiona los vasos sanguíneos del corazón, va a condicionar ¿qué? Infarto agudo de miocardio o problemas cardíacos. ¿El infarto puede provenir de la diabetes? Sí, claro. Un diabético tiene un factor de riesgo para el infarto, como también tiene un factor de riesgo para el accidente cerebrovascular, como también tiene un factor de riesgo para todos los lugares donde hay muchos vasos sanguíneos. Por ejemplo, el cuidado con los pies. También, porque en los pies, en las puntitas de los pies, es donde le cuesta llegar la sangre, y si vos ahí lesionás esa circulación, no llega bien la sangre y la puntita de los deditos no se nutren bien. De hecho, es toda una patología médica que se llama pie diabético. Por eso a veces vos le decís a alguien diabético, utilice medias blancas. ¿Por qué? Para ver si sangra. Claro. Para ver si tiene manchitas de sangre. Pero, por ejemplo, donde hay muchas arterias, la diabetes te puede lastimar. Con esto voy redondeando, pero digo, Igual porque me quedó una pregunta colgada. porque me entusiasma esto. La retina, que es lo que está en el fondo del ojo, tiene muchos vasos sanguíneos. Claro. Entonces también la diabetes lo lesiona. Con lo cual puede llevar a la disminución de visión e incluso a la ceguera. De hecho, la diabetes es la segunda causa de enfermedad o ceguera por retinopatía, por enfermedad de fondo de ojo. El riñón está lleno de vasos sanguíneos. Si se lesionan y no funciona bien el riñón, te va a generar insuficiencia renal. Los nervios se lesionan. Los nervios son como cables. Los cables tienen adentro el filamento y afuera el plástico. Los nervios son iguales. Adentro tienen una suerte de filamento y afuera como un plástico, pero se llama mielina. La diabetes lesiona la mielina, con lo cual transmite mal la electricidad a través de los nervios. Vos sabés que, por ejemplo, María, y con esto redondeo, vos sabés que, por ejemplo, si yo ahora tengo un infarto, voy a tener como síntoma fuerte el dolor.
Pero si yo tengo diabetes, probablemente me duela muy poco o no me duela Mirá. El infarto. el infarto o como otros dolores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los nervios que llevan la información del corazón al cerebro están lesionados por la diabetes. Por eso cuando te enseñan medicina te dicen guarda el hilo, porque si vos tenés un paciente que tiene diabetes y te dice que le molesta un poquito el pecho, a lo mejor si no tuviese diabetes, entraría a la guardia agarrándose el pecho y diciendo, doctor, tengo un dolor que no doy más. Pero teniendo diabetes, ese dolor puede disminuir. También disminuye la sensibilidad de la piel. Claro. ¿Por qué? Porque disminuye los nervios. Los nervios si se van lesionando, entonces alguien con diabetes, sobre todo en edad avanzada y no controlada, se pone, tiene frío, pone la cola cerca de una estufa y se quema sin darse cuenta. O con la Sí, cocina. tal cual. En la cocina. ¿Por qué? Porque no recibe neurológicamente la información necesaria. No sé si más o menos Sí, me yo expliqué. tenía una pregunta previa. Cuando Sí. dijiste sobre el precursor de la insulina, que es la resistencia a El precursor de la diabetes, que es la resistencia insulínica. Resistencia insulínica. Y que vos dijiste que se detecta por un análisis de sangre. Sí. ¿Cuál es el indicador que te dice que un paciente está teniendo resistencia a la insulina? Muy buena pregunta, porque los análisis son muy fáciles, porque no estamos hablando de una enfermedad rara, ni de tampoco diagnóstico raro, ni tampoco de tratamiento raro, que lo vamos a hablar en la segunda columna. Pero cuando empieza a haber resistencia insulínica, es decir, cuando... Yo no, perdonen que insista en esto, hagamos la cuenta que todas las células de nuestro cuerpo son habitaciones que tienen sus puertas, y cada puerta tiene su cerradura. Y esa cerradura llega a la insulina, que es la llave, María, para abrir la puerta y que entre el azúcar que está de más en la sangre. ¿Me expliqué hasta ahí? Sí, sí. La resistencia insulínica es que empieza a andar mal la cerradura, entonces viene la llave, que es la insulina, y no puede abrir. Y no Sí. puede abrir. Ahí tendría que llamar al cerrajero, que es parte del tratamiento, para... Entonces, ¿vos qué vas a ver en el análisis ¿Qué de ves? sangre? Vas a ver que esa persona a lo mejor tiene azúcar normal en sangre, tiene otros valores que después vamos a hablar, normales en sangre, pero tiene insulina muy alta. Porque el cuerpo, tratando de defenderse, fabrica más insulina Sí. en un intento de generar más llaves para abrir más puertas. Qué bárbaro. Entonces vos cuando pedís un análisis de sangre a un paciente para ver si tiene diabetes, le pedís el azúcar en sangre, que se llama glucemia, claro, la glucemia o glucosa, pero también pedís otra cosa que se llama insulina o insulinemia, un índice que es un poquito más largo de explicar, que es el índice OMA. Podés pedir otros azúcares como la fructosa y otro nombre raro que se llama hemoglobina glicosilada, que el nombre es raro, pero después lo voy a comentar porque es extraordinario. O sea, viste que a mí yo nombres raros no, pero este lo vamos a nombrar porque es uno que hay que pedir, porque te da el promedio de azúcar en sangre que tuvo la persona 90 días antes. Ah, mirá. Es una cosa... Movimiento, Sí. Y, bueno, es la base. Mirá. Por ejemplo, suponete que Juan es paciente mío y yo lo atiendo. Tiene diabetes, María. Y se cuida y sigue las recomendaciones, pero sabe que me tiene que venir a la consulta mañana viernes. Sí. No, que le pedí un análisis que lo va a hacer mañana viernes. Y dice, si el doc me agarra con azúcar alta, me revienta. Claro. Entonces, Me 10 cuido. días antes se cuida. Y se cuida. Se saca sangre y Te- la glucemia le da más o menos bien. ¿Te engañó? Me engañó, pero no me engañó, porque hay algo que se pide, que es hemoglobina glicosilada, que te va a dar el promedio de azúcar que tuvo en los últimos 90 días. Wow. Entonces yo le digo, qué bien que te cuidaste la última semana, ¿eh? Chaboncito, Te agarré, qué bien te agarré. que te cuidaste la última semanita. ¿Eh? Y se ríen, y eso es bueno, porque se establece una buena relación, Claro. una comprensión, y aparte le estoy diciendo que se cuidó y funcionó. Claro. Se cuidó y funcionó. Exacto. Lo que vamos a hablar después es qué daño produce la diabetes, los números de la diabetes en nuestro país y cómo aumentó desde el 2003 hasta el 2000, desde el 2005 al 2013, que aumentó mucho, y qué debemos hacer para el diagnóstico y para el tratamiento. Gracias, Doc. Grande, doc.